Y vamos a continuar con esta serie de videos del libro de Apocalipsis. Y hoy estamos estudiando el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles. Hoy vamos a meternos y profundizarnos en este hermoso libro lleno de esperanza y de salvación para poder entender otro imperativo más que hoy vamos a tratar de compartirlo con todos ustedes para poder aprender más de este hermoso mensaje que traen estos tres ángeles para que nosotros podamos estar llenos de esperanza y de salvación para poder estar algún día con nuestro Señor Jesucristo. Sin nada más que decir, vamos a meternos en el estudio de otro imperativo más que es muy importante en la serie de videos que hoy estamos haciendo. El título para hoy es La hora de su juicio ha llegado, que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículos del 6 al 7. La palabra juicio es una palabra que puede traer mucho temor hoy en día, especialmente en los cristianos. Por eso es que muchos a veces prefieren evitarlo o hablarlo o conocer acerca del juicio. Mas aquí, hoy vamos a hacer muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué se necesita un juicio? ¿Realmente es necesario? ¿Serán juzgados todas las personas? ¿Cómo nos presentaremos delante del tribunal de Cristo? ¿Y por qué un juicio? ¿Acaso hay un acusador? ¿Hay testigos? ¿Hay un abogado? ¿Hay un juez? ¿Quién dará la sentencia final? Son muchas preguntas que hoy queremos saber, pero también hoy vamos a tratar de responder a través de la luz de la Biblia. ¿Cuándo comienza ese juicio? ¿Ya comenzó? Jesús nos había hablado mucho acerca de este juicio. Como por ejemplo en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 37 dice la palabra de Dios: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. También en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 21 dice la palabra de Dios: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos en Sicilio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Queridos hermanos, el juicio es un tema que a lo largo de la Biblia encontramos. Sin embargo, hoy vamos a entenderlo a lo largo de la luz del mensaje de estos tres ángeles. Así como dice en los versículos 6 y 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como ustedes también saben, ya hemos estudiado en cuanto al evangelio eterno. También hemos estudiado lo que significa temer a Dios y darle gloria a Dios. Pero la pregunta clave aquí es, ¿qué es temer a Dios y por qué debo darle gloria? Sigue diciendo el versículo 7, diciendo en gran voz, temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a quien hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, hasta hoy hemos dedicado estudios solo del primer ángel. Aún nos falta el segundo ángel y el tercer ángel. Porque en este primer ángel encontramos un resumen general de los principios establecidos y de las principales creencias basadas en la Biblia. ¿Qué es temor a Dios, por ejemplo? ¿Qué es darle gloria a Dios? ¿Qué es el Evangelio eterno? Y supuestamente u obviamente sabemos que es Jesucristo. Mas ¿cómo conocer a Jesucristo completamente? Y ahora vamos, porque la hora de su juicio ha llegado. La palabra juicio está en la mente de todos los cristianos, en todo creyente, porque hay varios textos muy específicos hablando sobre este juicio.
El asunto es que la mayoría de creyentes cree que el juicio se dará únicamente cuando Jesús regrese a la tierra por segunda vez, cosa que se trata de un solo juicio nada más. Solo que viendo de manera detallada y analítica, no solamente Apocalipsis 14, sino toda la Biblia, vamos a encontrar que el juicio de Dios va a ser por tres fases. Un juicio de investigación, un juicio de sentencia basada en la investigación y un juicio que da ejecución de la sentencia. Mas esto parece tan ilusorio diciendo solamente con palabras. Mas si vamos a la Biblia vamos a encontrar en primer lugar las siguientes preguntas. ¿Por qué razón se necesita un juicio? ¿Quién desarrolla ese juicio? ¿Y por qué en tres fases? ¿Acaso para Dios no es fácil decir sentencia y punto final? ¿Por qué necesitamos un periodo mayor? Motivo de un juicio. ¿Por qué es necesario un juicio? Ustedes saben que un juicio es necesario primeramente hablando de manera general de los que se hace aquí en la tierra, para poder justificar o sentenciar a un acusado. Y nosotros vivimos en un conflicto donde tenemos a Satanás y los demonios seduciendo a la humanidad a ir en contra de Dios. Pero no solamente hace eso, él también acusa, y ese acusador no comenzó aquí en la tierra, él comenzó en el cielo. En primer lugar, ¿cuál fue la acusación del diablo contra Dios? Que Dios es injusto. Y Dios necesita realizar un juicio para poder mostrar la justicia ante el universo. Y aquí coloqué una palabra que va más allá de nuestro planeta. No estoy diciendo de la Tierra, estoy diciendo de todo el universo. ¿Por qué razón? Porque cuando entró el pecado, el mal no solo afectó a nuestra Tierra, el mal afectó a todo el universo. ¿Por qué razón? Porque el pecado no comenzó en la Tierra, el pecado comenzó en el cielo infelizmente. El pecado comenzó como un ministerio en el corazón de un ángel creado perfecto como Lucifer. Ahora, si el pecado no comenzó en la tierra, entonces quiere decir que el problema no es un asunto de la tierra, es un asunto que envuelve a más personas, a más seres. Cuando hablo de seres, ¿quiénes están involucrados dentro del pecado? No solamente Satanás, más seres divinos estuvieron con él. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Para que Satanás pueda engañar a una tercera parte de los ángeles, que son los seres más inteligentes, significa que sus acusaciones parecían ser verdaderas. Cuando él comenzó a acusar a Dios en el cielo, la tercera parte de los ángeles fue convencido. Y no estamos hablando de humanos, estamos hablando de seres inteligentísimos. ¿Y por qué creen que le creyeron estos ángeles? Porque aparentemente las acusaciones de Satanás supuestamente eran verdaderas. ¿Ustedes saben por qué Dios no destruyó a Satanás inmediatamente después de que él se sublevó en el cielo? Porque una cosa muy sencilla hubiese sido, si alguien se subleva, listo, lo destruyo y se acabó. Pero si Dios hubiese destruido a Lucifer cuando se rebeló, la duda sobre el carácter de Dios hubiese sido aún mayor. ¿Por qué? Porque antes de su rebelión, ¿cuál era la acusación de Satanás? Que Dios era injusto. Y si es que Dios destruía a Lucifer o Satanás, en el universo se hubiese quedado para la eternidad esa duda.
de que él era injusto. ¿Por qué no lo destruyó? ¿Acaso solo quería silenciarlo? ¿Acaso tenía razón? No. Entonces Dios determinó que en el tiempo necesario se muestre el carácter de Dios y la maldad de Lucifer. Entonces para eso se necesita un juicio para aclarar cualquier tipo de dudas, por lo menos a 3 grupos, como por ejemplo el primer grupo de los seres humanos, un segundo grupo donde están los ángeles del cielo y otros seres creados en el universo. Entonces se necesita quedar en claro para el universo, para los ángeles y para los seres humanos, que Dios sí es justo verdaderamente. Ahora, ¿de qué manera Dios mostrará su justicia? Pues realizando un juicio. Porque Dios sabe todo, pero los ángeles no. Los ángeles ven acciones, pero no conocen pensamientos. Por eso es necesario un registro, es necesario un juicio para que no quede rastro en duda en toda la eternidad sobre la justicia de Dios. Porque hay ángeles que están involucrados en el mal del universo, porque la tercera parte de los ángeles vino a la tierra. Otros observan cómo Dios está tratando el mal. Por eso el juicio se divide en 3 partes para poder dar respuesta al universo, a los ángeles y a todos los seres humanos. El apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 4 versículo 9 dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo. Solo que la palabra mundo para el griego no es tierra, es universo. Está hablando para el cosmos total. Y él dice, ¿a quiénes? A los ángeles y a los hombres. ¿Por qué razón se utiliza de manera separada 3 grupos? ¿Qué cosa dice? Nosotros vinimos a hacer como la obra de teatro y todos estamos a la expectativa. ¿De quiénes estamos a la expectativa? Del universo, de los ángeles y de los hombres. Cuando habla acerca de los hombres, está hablando acerca de los impíos que no pertenecen obviamente al pueblo de Dios. En el libro de Colosenses capítulo 1 versículos 19 y 20 nos va a dar una luz más clara de lo que estamos hablando. Presten atención a lo que dice estos versículos. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Ustedes saben de quién está hablando aquí, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué cosas tiene que reconciliar nuestro Señor Jesucristo? Sigamos leyendo. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Cómo es eso, las que están en los cielos? ¿Acaso la reconciliación no era solo para los seres humanos? Él dice, a través de él y por medio de él, vino a reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra, como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, el juicio va a mostrar al final de la historia que Dios es justo. Por primera vez después que entró el pecado va a entrar todo el universo en armonía perfecta, porque ahora no hay armonía en el universo. El ser humano en la tierra totalmente rebelde y desobediente contra Dios. Tenemos también un grupo de ángeles malos que son demonios y están ahora con Satanás. Tenemos seres en el universo, tenemos a los ángeles. No hay una armonía completa. Pero al final del juicio va a haber una armonía entre ángeles, seres humanos y todo el universo. ¿Por qué? Porque todos declararán que Dios es justo. ¿Y de qué manera ellos se dan cuenta que Dios es justo? Pues ahí viene Cristo para reconciliar, para unir y quedar en claro a todos los grupos la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios se va a revelar, ¿cómo? En el juicio.
Por eso existe un proceso en el juicio donde Dios responderá toda pregunta. Vamos a responder eso a través de quién? Del mensaje de los tres ángeles. Así como dice el versículo 7, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces presten atención aquí. En el versículo dice, o en el versículo no dice, llegará en futuro. El término no dice, ya llegó tampoco en pasado. El término dice, la hora de su juicio ha llegado. O sea, esa palabra que significa que ha comenzado. Si ustedes se fijan en el primer ángel, cuando da su anuncio, ¿acaso no es antes de la venida de Jesús? ¿Acaso ese evangelio eterno no es para predicarlo a toda tribu, lengua y nación? Entonces, el juicio no es cuando Cristo viene. El juicio comienza cuando en el mensaje del primer ángel. Ahí empezó el juicio. Cuando el evangelio tiene que ser predicado a todos los moradores de la tierra, ahí comienza diciendo, la hora de su juicio ha comenzado. A la hora que el primer ángel da el primer mensaje, comienza a proclamarse toda la humanidad. Quiere decir que la hora de su juicio ya ha comenzado. Quiere decir, antes de la venida de Jesús, junto con la predicación del evangelio eterno, el juicio ha comenzado o la obra de su juicio ha comenzado. Y esa primera fase de juicio se llama juicio de investigación. ¿Y cómo nosotros podemos conocer esto? Vamos a la Biblia. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel capítulo 7, donde habla acerca de una escena de juicio antes de que Cristo pueda recibir los tronos, la gloria y los imperios por los siglos de los siglos. Y para poder comprender mejor el juicio de Daniel 7, déjenme hacerles un brevísimo resumen de la historia, de lo que pasó o de lo que fue representado a Daniel 7 a los 4 mayores imperios que ya se levantaron sobre nuestro planeta. Ustedes saben que para Nabucodonosor se presenta una estatua de oro. Para Daniel, no. Para Nabucodonosor, una estatua con cabeza de oro, brazos y pecho de plata, vientre y músculo de bronce, piernas de hierro y pies de hierro con barro cocido. ¿Qué cosa está mostrándose para Nabucodonosor? La humanidad de comienzo del fin. ¿Por qué razón? Porque cuando llega a los pies de barro cocido, aparece una piedra que no es cortada con mano de hombre. Llega y destruye la estatua, y esa piedra dice que es el reino eterno. Todos los reinos humanos pasaron, el reino eterno es de Cristo. Pero esa misma visión, Dios muestra a Daniel en el capítulo 7, pero ya no lo muestra en forma de estatua, sino lo muestra en forma de 4 animales o 4 bestias. Esa sucesión de 4 animales, antes de que la piedra pueda caer y pueda instalarse el reino eterno de Dios, Daniel 7 dice que habrá un juicio. Entonces vamos a hacer un breve repaso. Estos 4 animales o bestias de Daniel 7 representan a 4 imperios. El imperio de Babilonia, del año 605 al año 539 a.C. Rey Nabucodonosor, y sería la primera bestia que lleva como símbolo a un león con alas. Después tenemos el imperio medo-persa y los persas, del año 539 al año 331 a.C., que invadieron a Babilonia. Ciro el Grande fue el que lo conquistó, él conquistó Babilonia. Y los medos persas llevan como símbolo a un oso que lleva 3 costillas en la boca que representan sus 3 mayores conquistas: Babilonia, Egipto y Libia. Y esa sería la segunda bestia, que representa simbólicamente a un oso.
Tenemos como 3 al Imperio de Grecia, del año 331 al año 168 a.C. Aparece un joven que sacudió la historia llamado Alejandro el Grande. Conquistó e hizo uno de los imperios más famosos de Grecia. Y esta sería la tercera bestia, que representa simbólicamente a un leopardo, que aparece con 4 cabezas. ¿Por qué con 4 cabezas? Porque cuando Alejandro muere, sus 4 generales son los que toman la posición del imperio. Por eso es que cada cabeza representa a un general: a Ptolomeo, a Silímaco, a Seleuco y a Casandro. Esos 4 toman el imperio griego, pero ellos, después de un tiempo, comienzan a disputarse las tierras entre ellos, resultan peleando hasta que llegamos al año 168, y en ese año 168, en la batalla de Pigna de Grecia, pierde ante Roma. Y a partir de los años 168 aparece el cuarto animal, el cuarto imperio, la cuarta bestia, que es como una bestia que no tiene forma, terrible en gran manera. Y es el Imperio Romano, del año 168 hasta el año 476 después de Cristo. Es con Roma que se hace el antes de Cristo y después de Cristo, porque Cristo vino y nació bajo el Imperio Romano, y esta es la cuarta bestia, representando a un dragón terrible en gran manera. En el año 352 después de Cristo, Constantino fabrica o hace una ciudad en honor a su nombre, Constantinopla. Luego traslada la capital para Constantinopla. Luego su imperio se debilita y 10 tribus bárbaras invaden su imperio. Esas 10 tribus bárbaras están representadas porque este cuarto animal, esta bestia terrible, tiene 10 cuernos. ¿Qué sucede? Estos 10 cuernos significa que son las 10 tribus que invaden el imperio romano y lo conquistan. En el año 476 después de Cristo, Odoacro, rey de los ostrogodos, vence a Rómulo Augusto, que sería el último emperador romano, en el año 476 después de Cristo. ¿Y saben lo que dice la profecía de Daniel 7? De este cuarto animal, de estos 10 cuernos que tenían, dicen que 3 fueron arrancados, y de los 3 que fueron arrancados, nace un cuerno pequeño, y que este es diferente. Un cuerno que habla arrogancias, un cuerno que quiere anular la ley de Dios, un cuerno que habla blasfemias contra Dios y que persigue a los santos. Yo apenas estoy resumiendo lo que ustedes pueden leerlo mejor en Daniel 7. Ese cuerno pequeño, entonces, ¿qué cosa sería? Sería un poder político religioso. ¿Y saben qué cosa sucede? Cuando Rómulo Augusto es vencido por Odoacro, rey de los bárbaros, y junto con las 10 tribus bárbaras que invadieron el imperio romano, cuando este emperador es conquistado y desaparece de escena, ¿quién cree que aparece como representante de la misma Roma en ese momento? El obispo. ¿Qué hace el obispo? Justiniano, en el año 533, se declara al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias. Primero, como un aspecto religioso, pero él también se ganó el aspecto político, o sea, ambas cosas, a tal punto que él comenzó a hacer guerra, hasta que finalmente logra derribar a 3 tribus bárbaras que no estaban a favor de él o de su sucesión, estaban en contra, y este obispo llega a destruir a estas 3 tribus bárbaras. Dentro de esas 3 tribus, ¿saben quiénes estaban? Los vándalos, los visigodos y ostrogodos.
Y en el año 538, la última guerra papal destruye a esa última tribu y se cumple perfectamente Daniel 7 cuando nace este cuerno pequeño, donde son derribados los tres cuernos. ¿Qué sucede a partir de ese año 538? Comienza la edad medieval, porque ahora tiene la hegemonía política y religiosa. Y desde ese año 538 después de Cristo va hasta el año 1798 después de Cristo, porque hay una profecía que indica que este poder perseguiría, que sería un poder político religioso y perseguidor. En Daniel capítulo 7 dice que perseguía tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, tiempo, un año, tiempos, 2 años, y mitad de tiempo, medio año, que serían 3 años y medio de persecución. O sea, 3 años, 42 meses. 42 meses por 30, que es igual a 1260 días. Entonces, tiempos y la mitad de un tiempo es igual a 42 meses, que es igual también a 1260 días, que traducido en profecía sería un día por año, sería 1260 años. Desde el año 538 hasta el año 1798 fue la Edad Media, la Edad Oscura, la Edad de la Persecución, y fue la Edad de la Santa Inquisición. ¿Por qué les estoy contando esto? ¿Y qué tiene que ver esto con la hora de su juicio ha llegado? Porque ahora va a aparecer Daniel y nos va a decir, después de estas 4 bestias y de la aparición de este cuerno pequeño comienza un juicio en el cielo. Les he contado todo esto de la historia para introducirles que la primera fase del juicio aparece cuando el cuerno pequeño deja de reinar por un poco tiempo. Por eso es que necesitamos investigar un poquito más. ¿En qué momento específico comienza la primera fase del juicio? Ya que el primer ángel dice, la hora de su juicio ha llegado, y ese mensaje es proclamado antes de la venida de Jesús. Esa primera fase se llama el juicio investigador, y ya descubrimos cuál es el motivo de este juicio, y que ahora vamos a ver cómo se desarrolla este juicio. En el libro de Daniel capítulo 7 versículo 9 al 12 y después 13 y 14 dice la palabra de Dios. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba del cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta el cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Queridos hermanos, antes que el Hijo reciba el reino, la gloria y el reino eterno, ¿qué cosa se realiza? Antes de la venida de Cristo, ¿qué cosa hay? Un juicio. Y este juicio aquí
es representado por el mensaje del primer ángel: el juicio ha comenzado. Dice, fueron puestos tronos, el juicio ha comenzado. Ahora viene Apocalipsis y dice, comenzó. El mensaje todavía está siendo predicado. ¿Qué mensaje? El Evangelio eterno. Todavía hay oportunidad, pero el juicio ya ha comenzado. En el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice la palabra de Dios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La pregunta es, ¿cómo? ¿Acaso podemos ir a la presencia de Dios y decir, Señor, aquí estoy para ser juzgado? No. ¿Qué dice Daniel 7? Dice, los libros fueron abiertos. ¿De qué manera nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo? Pues a través de nuestros registros. ¿Quiénes son aquellos que registran nuestras acciones? Los ángeles. Pero no solamente están los registros de nuestras acciones, también está el registro de nuestras intenciones y de nuestras motivaciones. Y los registros son necesarios. Recuerden el motivo del juicio: para probar al universo la justicia de Dios. ¿De qué manera entonces se prueba en esto la justicia de Dios? Porque todos pasamos ante el tribunal. A través de registros, los libros se abren, los registros de cada uno es analizado. ¿Y por dónde comienza el juicio? Muy buena pregunta. ¿Por dónde comienza el juicio? Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículos 17. Dice la palabra de Dios: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios entonces? Pues los creyentes. Todo aquel que dice creo en Cristo, acepto a Cristo, muy bien, entras al juicio. Por eso es que el juicio no es miedo para el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente sincero se aferra a Cristo y en ese juicio Cristo es su abogado. No debe tener miedo. Pero aquel creyente que es falso, en ese juicio, ¿qué cosa determina? Su sentencia. ¿Por dónde comienza el juicio entonces? Por los creyentes. Y aquí dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Si es juzgado primero el que dice creer, ¿cuál será el fin del que no cree? Dice Pedro, ya ha sido condenado. Entonces, la primera fase del juicio es para determinar entre todos los creyentes quiénes son los que van a vivir con Cristo en la eternidad. En esta primera fase se determina, ¿qué cosa? Las acciones. Y aquí vamos a entrar en un tema importantísimo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo Jesús en Mateo 7, versículo 21 al 23? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿de qué manera Dios va a hacer entrar a unos y a otros? Aun cuando algunos echaron fuera demonios en el nombre de Dios, aun cuando algunos hicieron milagros en el nombre de Dios, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Entonces, ¿cómo determina quién entra y quién no entra? Pues a través del juicio. ¿Y cuándo termina esta primera fase del juicio? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: el que es justo sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir?
Llegará un momento en que Cristo terminará esa primera fase. El caso de toda la humanidad está determinada. El que es justo siga justo y el que es impío siga impío. Ya no hay más oportunidad. Ya no hay más gracia. La puerta de la gracia se cerró. Como dice en Mateo capítulo 25, no os conozco. O sea, cuando se determine la gracia, acaba la primera fase. ¿Y cuándo sucede eso? No hay fecha. No lo sabemos. Mas sí hay evidencias. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Presten atención aquí lo que Jesús dice. Dice, yo vengo para recompensar. ¿Y cómo Dios va a recompensar a cada uno según sus obras? Entonces, para recompensar a cada uno según sus obras, primero, ¿qué tuvo que ver? Un proceso de juicio. ¿Para analizar qué cosa? Sus obras. Recuerden una cosa, somos salvos por gracia y juzgados por obras. Eso está en la Biblia. En el libro de Mateo capítulo 16, versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué hago énfasis que la recompensa viene después de la primera fase del juicio? Para que Cristo pueda recompensar a cada uno, primero tiene que evaluar, y esa evaluación se llama juicio de investigación. Muy bien, cuando Él viene, dice, yo pagaré. Entonces ahí descarta esa idea que cuando uno muere va al cielo y va al infierno. ¿Por qué? Porque supuestamente cuando uno muere va al cielo, entonces ya tiene su recompensa, ¿no? Entonces, ¿para qué va a venir Jesús? ¿Para qué vendrá Jesús entonces? Si ya todos están en el cielo con su recompensa. No tiene sentido. La recompensa lo dará Cristo cuando vuelva. Recuerden ustedes a Pablo cuando lo dice a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, voy a esperar la corona de vida que el Señor me dará. ¿Y cuándo lo dará? En aquel día. No dice cuando muera yo voy a recibir recompensa. Dice, me dará. Y no solo a mí, dice, sino a todos los que esperan su venida. Quiere decir que la recompensa se recibe cuando Cristo regrese. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo se determina quién será resucitado y quién no? Por juicio, por obra de juicio. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí Pablo dice que los que durmieron, o sea, los que murieron en Cristo, se levantarán. Y los que vivieron se unirán a aquellos que resucitarán. Quiere decir, nadie tiene recompensa por adelantado. La recompensa viene en la venida de Jesús. Y ambos juntos son arrebatados. ¿Quiénes? Los justos que durmieron en Cristo y los vivos que esperamos a Cristo. Ambos seremos arrebatados. Esa es la recompensa para Pablo que él está esperando. Es la recompensa que habla Apocalipsis y es la recompensa que habla Mateo 16. Segunda fase. Vamos a leer qué dice el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 5.
dice la palabra de Dios. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección aquí? La resurrección de la segunda venida de Cristo. Porque aquellos ya no van a experimentar la segunda muerte. Aquí dice que el milenio, en los 1000 años hay tronos nuevamente. ¿Quiénes se sientan a juzgar? Aquellos que en la primera fase fueron determinados, o según sus obras, según su entrega están ahora. ¿Con quién? Con Cristo reinando por 1000 años. Esos 1000 años cuando acontece, ¿qué cosa dice Pablo? Que somos arrebatados al cielo. En el cielo sucede los 1000 años, y en esos 1000 años tenemos la facultad de poder juzgar. Ahora aparecen los tronos para los redimidos. Luego de los 1000 años necesitan volver a la tierra para ejecutar el juicio. ¿Por qué razón? Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 3. ¿O sea alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aquí hay una pregunta. ¿Cómo qué santos van a juzgar ángeles? ¿Qué ángeles serán juzgados en la segunda fase? Pues aquellos que decidieron tomar su parte con el enemigo, ellos serán juzgados. ¿Recuerdan que Dios quiere reconciliar a la humanidad, a los ángeles y al universo? Entonces la humanidad va a estar clara por los registros que hay en el cielo. Entonces la manera que Dios va a recompensar cualquier duda va a saber a través de los registros. Entonces los registros quedan para que aquí se compruebe la justicia de Dios, para que los humanos vayan a estar en claro, porque los que se salvaron van a estar ahí, y porque los perdidos tal vez no van a estar ahí. Para los ángeles está claro, porque los registros se abren en el cielo para ser juzgados los ángeles que se unieron al destino de Satanás. Y una vez que esté claro esos dos grupos, ¿qué cosa sucede? Hay un grupo todavía que falta. ¿Cuál sería? Los demás. Cuando ustedes leen Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, dice que cuando la ciudad esté descendiendo del cielo, dice que se levantará como arena del mar todos los perdidos, se levantarán los muertos que quedaron todavía dormidos, queriendo, dice, conquistar aquella ciudad. Y ahí es donde viene el fuego de Dios, dice, sobre ellos y los destruye. ¿En qué momento entonces los impíos reconocen la justicia de Dios? Cuando ven descender la nueva Jerusalén del cielo. ¿Y qué cosa es mostrado para los impíos? Que sus nombres no estarán en el libro de la vida. Las oportunidades que ellos tuvieron, y ahí se cumplió en Filipenses capítulo 2, versículo 10, que dice, toda rodilla se doblará. ¿Por qué razón? Porque incluso los impíos, dice, reconocerán que Dios es justo. Toda la humanidad reconocerá que Dios es justo cuando en el cielo se registren los libros del milenio. Ahora en un juicio es realizado y Cristo pone punto final a la historia de la humanidad y ahí viene la destrucción. Así como dice Malaquías capítulo 4 versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.
¿En qué momento hay una nueva armonía en todo el mundo entonces? Cuando todos han reconocido las falsas acusaciones de Satanás y en ese momento viene la ejecución de ese grupo. Así como dice el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, dice, y vi un gran trono blanco y en el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otros libros fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y a la muerte y al Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló escrito en el libro de la vida también fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué es necesario entender este juicio, hermanos? Porque hoy, queridos hermanos, hoy nosotros estamos viviendo la primera fase del juicio. Y en la primera fase del juicio somos llamados a temer a Dios, a obedecer a Dios y darle gloria, para tratar de reflejar su carácter. En esa primera fase del juicio somos llamados a poder vivir una vida coherente. Tú puedes decir hoy, soy cristiano, y eso es bueno. Tú crees en Cristo, pero ¿tú vives como Él realmente? ¿Tú obedeces a Él? ¿Tú sabes que esta primera fase, los falsos creyentes son separados como el trigo de la cizaña, como las ovejas de los cabritos? La pregunta es, ¿qué tipo de creyente eres? ¿Qué tipo de cristiano sos? ¿Estás comprometido con Dios o solamente es de palabra nada más? Y tus acciones tal vez revelan otra cosa. ¿Recuerdas lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 10 al 12? Dice, somos salvos por gracia, pero somos juzgados por obras. Por eso es que las obras son necesarias. Y no porque las obras son causa de tu salvación, sino porque son la evidencia de tu salvación. Querido hermano, si tú entendiste este tema del juicio, es momento de poder tomar una buena decisión y poder hacer bien las cosas para Dios. Gracias por todo, espero te haya gustado este video y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones.